El algoritmo que sabía demasiado, un podcast del Observatorio de Derechos Digitales. Hola a todos, esto es El algoritmo que sabía demasiado, un espacio en el que vamos a reflexionar sobre la importancia de nuestros derechos en el entorno digital. Un saludo de Chema Valenzuela. Las nuevas tecnologías son una fuente de progreso, de beneficios para los individuos y para la sociedad en su conjunto. A veces crean nuevas realidades, nuevos territorios inexplorados cuyos mapas debemos trazar adecuadamente para evitar nuevos riesgos. La capacidad de interactuar con nuestras realidades más profundas y personales, las que residen y se desarrollan en nuestra propia mente, puede traer indudables ventajas, pero también procesos de alteración de nuestras conciencias, de acceso a nuestra más íntima privacidad y usos no éticos de neuromarketing o discriminación. Para disfrutar de los innegables beneficios de este nuevo mundo, es imprescindible garantizar nuestros derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías, ya que podrían amenazar la intimidad, la identidad y la libertad de las personas. De todos estos temas hablaremos, como siempre, con nuestros invitados de hoy. Sin embargo, antes de darles la bienvenida, os voy a llevar a un lugar que para todos es la realidad, pero que es ni más ni menos que una herramienta de control. Una peli en un minuto. Matrix nos rodea. Está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. El protagonista de Matrix, Neo, tiene la vida de un anodino empleado en una gran ciudad. Pero Neo sabe que algo no está bien en el mundo que respira y toca todos los días. Con la ayuda de las personas que conocen la verdad, Neo descubre que ese mundo solo es un escenario teatral, un decorado de cartón piedra que ni siquiera existe. Una manipulación de lo que siempre hemos pensado que es nuestro reducto más sagrado e inviolable. Nuestra capacidad de decisión, nuestra mente, lo que pensamos y lo que somos. El filósofo Descartes decía que no podía estar seguro de la existencia de lo que le rodea, pero de lo que sí podía estar seguro era de que existe el ser que se hace esas preguntas, es decir, él mismo. En Matrix nos descubren que ni siquiera eso es verdad, que existen entidades que intervienen en nuestros pensamientos, nuestra libertad y nos ocultan nuestra propia conciencia. Más allá de las entretenidísimas secuencias de peleas, de las fantásticas acrobacias y de las emocionantes aventuras de los protagonistas en un contexto de ciencia ficción, las películas de Matrix resuenan en nosotros porque plantean preguntas que curiosamente los humanos nos hemos hecho desde hace milenios y cuyas respuestas nos llevan a un futuro distópico. A menos que hoy en nuestro presente cojamos el toro por los cuernos y tomemos las medidas necesarias para preservar una sociedad justa. Matrix es un buen punto de partida de nuestra tertulia sobre los derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías. En ella contamos con invitados de excepción: Ana Tajadura Jiménez, profesora asociada en la Universidad Carlos III y jefa del laboratorio Aimbody, y Jonathan Nelson, director de Risk Intelligence en Alto Intelligence. Ana, Jonathan, bienvenidos. Hola. Hola. En Matrix lo que vemos es una distopía bastante avanzada, en la que directamente las máquinas han conectado con nuestro cerebro y modifican nuestra percepción, ¿no? Pero en la vida real todavía desconocemos mucho qué es esto de la neurotecnología. ¿Qué es? ¿En qué punto estamos ahora mismo? A mí me gustaría resaltar dos aspectos de las neurotecnologías. Por un lado, tienen este potencial o esta habilidad de leer datos de tu cerebro. No solo de tu cerebro, pero también pues, otras señales fisiológicas, a lo mejor tu actividad cardíaca, podría ser incluso también tu comportamiento, tu forma de caminar, que dicen cosas sobre cómo tú te estás sintiendo en ese momento. Y luego, por otro lado, tenemos la parte de estimulación neuronal, ¿no? Que puedo tener pues, desde señales eléctricas, por ejemplo, las cuales podemos alterar parte de los procesos que tienen que ver en tu cerebro, ¿no? Entonces tenemos esas dos partes, no todas las neurotecnologías tienen las dos partes, pero yo englobo ahí las dos en neurotecnologías. Pero también me gustaría resaltar que una neurotecnología podría ser algo tan sencillo
no tiene por qué ser un implante que tienes en el cerebro, sino que también puede ser cualquier tipo de señal que te viene del entorno y que cambia procesos en tu cerebro, ¿no? Entonces yo ahí englobo, por ejemplo, también tanto la realidad virtual como incluso las redes sociales, ¿no? Todo lo que ves son señales externas que están cambiando lo que está pasando en tu cerebro. Entonces todo eso entraría ahí. Estupenda definición. Yo creo que no, la verdad es que no tengo nada más que añadir ahí. O sea, yo creo que lo interesante aquí es que los neuroderechos parten de un gran salto tecnológico que hemos estado viendo en los últimos 100 años, ¿no? Realmente son los derechos humanos del siglo XXI, pero dentro del contexto de una proliferación tecnológica, tanto en el laboratorio científico y tecnológico como en el ámbito del consumidor. Y al final, creo que los ejemplos que has compartido pues, son perfectos, porque realmente los que protegen lo último que nos quedaba inviolable, lo que ocurre dentro de la cabeza, lo que se trata de la toma de la propia decisión, antes de que decidas expresarlo o que seas capaz de conocerlo, realmente los derechos se tratan de dimensionar o de proteger de alguna forma ese ámbito. También me gustaría separar dos cosas, y creo que también en tu definición las has resaltado. Hay innovación muy legítima, ¿no? En el ámbito de medicina, defensa, neurociencia, con beneficios muy reales y preguntas éticas muy difíciles, pero también manejables. Todo esto también, y yo trabajo bastante en este ámbito, existe dentro de la economía de la atención. Y la economía de la atención, me gustaría hablar más sobre este fenómeno hoy, pero eso se trata de un modelo de negocio deliberado sobre una explotación de ciertas vulnerabilidades cognitivas con incentivos estructurales económicos. Y yo creo que ahí se plantean los retos más interesantes que me gustaría cubrir. En realidad somos muy conscientes de que hay alguien dentro de nuestro cerebro si hay un dispositivo, ¿no? Como planteaban en una de las opciones. Pero ¿hasta qué punto somos conscientes de que nuestro comportamiento se ve condicionado por otras estrategias y otras tecnologías que no implican la implantación de nada en la cabeza? La línea con lo que decía Jonathan, en cómo manejamos nuestro día a día, nuestra atención, nuestros actos. Claro, ese es un punto tremendamente interesante porque nosotros vivimos rodeados de infraestructura digital. Es decir, nosotros nos levantamos por la mañana, nos conectamos al móvil, abrimos unas cuantas aplicaciones, repasamos varias notificaciones, leemos la prensa o algún feed, hacemos scrolling, y nosotros ya dentro de los primeros 20 minutos de estar despiertos estamos consumiendo un montón de datos. Lo que pasa es que los datos no son agnósticos, no solo son datos, los datos que componen los contenidos realmente son contenidos creados o generados no solo por personas, pero en un entorno definido por ciertas variables de distribución. Esos son algoritmos. Así que lo que nos llega, la capacidad de influirnos, depende muchísimo de esa arquitectura. Así que ahora realmente podemos preguntar cuál es la posibilidad de que seamos capaces de tomar una decisión independiente de esas decisiones que se tomen en otra parte de esa infraestructura, de esa arquitectura. Y eso es realmente difícil, y cada vez más vemos que esa arquitectura está diseñada de forma que nos pueda influir para tomar ciertas decisiones, o sean económicas, o sea en el ámbito de la ingeniería social, por ejemplo, que es un término muy conocido en la ciberseguridad. Si te puede influir para tomar una mala decisión, para poder explotarte o vulnerar tu cuenta bancaria o tus cuentas. Así que realmente hay muchos ángulos aquí que se tratan de este nuevo entorno, de esta nueva arquitectura.
Sí, nosotros en nuestro trabajo trabajamos con percepción corporal, con imagen corporal, y es verdad que nuestras tecnologías están orientadas a cambiar directamente con la estimulación sensorial esta percepción, pero luego lo que vemos también es lo que comentaba antes, que en redes sociales, o sea, todo el contenido que nosotros estamos viendo todos los días está impactando directamente en nuestra propia imagen corporal, en nuestra propia satisfacción, en nuestra propia identidad. Entonces, el estar expuesto a esos contenidos ya está haciendo cambios directamente en tu cerebro, y aunque seas consciente, ¿no?, que lo que ves, pues bueno, eso no soy yo, influye mucho en cómo te sientes tú sobre ti mismo. Y bueno, pues esto lo vemos, ¿no?, que al final la identidad relacionada con imagen corporal está relacionada con muchísimas cosas, incluido, pues por ejemplo, con el tema de salud, ¿no?, que es nuestro foco. O sea, hay un montón de condiciones médicas que tienen que ver con cómo tú percibes tu cuerpo, desde que todo el mundo la primera que sale siempre son los desórdenes alimenticios, pero no solo eso, o sea, es que tiene que ver con estados depresivos, con actividad física también, ¿no?, tu capacidad de sentir que tú puedes hacer más o menos cosas y sentir que quieres salir a hacer ejercicio. Lo vemos también en diferentes condiciones como dolor crónico también, ¿no? Todos los contenidos a los que tú estás expuestos influyen cómo tú sientes tu cuerpo. Entonces, bueno, eso es un ejemplo concreto, ¿no?, de las cosas que nosotros hacemos. ¿Cuál es el salto que se produce desde vivir el ser humano en un entorno en el que sí, estamos condicionados por lo que nos dicen los demás y tenemos un sistema para mejorar físicamente, que es la medicina, al salto que damos con la tecnología digital? ¿A qué nos expone? ¿En qué situación nos deja? ¿A qué debemos estar atentos en ese salto, en esa amplificación? A ver, yo diría que con la tecnología digital ahora se han dado muchas oportunidades, ¿no? Pues ahora mismo tenemos acceso a 24 horas, 24/7, a datos sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo, sobre lo que estamos pensando, sobre lo que estamos prestando atención. Podemos tener todo eso. Y esto pues abre muchísimas posibilidades, ¿no? Pues desde el campo de la salud, pues si en este momento sé que en estados depresivos, ¿no? Tengo los compañeros en la universidad que trabajan con riesgo de suicidios y pueden monitorizar a las personas todo el tiempo, pues sus patrones de sueño, cuánto han salido de casa ese día, y pueden detectar potenciales riesgos podría en este momento haber un riesgo para que tú hicieras algo contra tu vida, ¿no? Entonces, en ese momento se activan ciertos dispositivos que te enseñan imágenes de cosas que son importantes para ti, ¿no? Pues para intentar acompañarte en ese proceso. Entonces, hay muchísimo potencial en entender cómo te estás sintiendo, qué es lo que te está pasando y reaccionar en ese momento. El riesgo aquí siempre es quién tiene el control, ¿no? Entonces, ¿quién diseña esas tecnologías para ti? ¿Qué van a controlar exactamente? ¿Cuánto tú estás, cuánto tú eres parte de ese proceso y cuánto tú mantienes el control, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la pregunta importante es esa, ¿no? Regular dónde está el control, quién tiene acceso a qué y cómo se está usando eso. Uh-huh. Total, puedo hacer un comentario al respecto. O sea, el lema de siempre de la información es poder, es que tiene dos caras, ¿no? Yeah. O sea, la información en este caso es que se representa a través de esta proliferación de datos que habíamos comentado. Es realmente brutal. O sea, somos ahora capaces de identificar con antelación patologías o problemas de salud, o hacer análisis longitudinales cruzando distintas fuentes de datos para llegar a unos hallazgos tremendos, cosa que no hubiese sido posible hace muy poco tiempo. Si expandimos pues esos datos con los que podemos trabajar a otros datos, los neurodatos o los datos en ese ámbito, pues
podremos ser mucho más capaces de entender, de hecho, de plantear ciertas preguntas sobre nuestra propia humanidad y procesos de pensamiento, procesos cerebrales, sociales, etcétera, que antes no era posible. Justo pues, lo acababa Ana, porque vuelvo a lo que acabo de decir, que la información es poder. Así que la cuestión de quién tiene el control, cómo maneja o ejerce ese control, cuáles son los marcos legislativos, regulatorios y culturales, cuáles son las normas de uso, cuál es el nivel de educación o comprensión sobre estos procesos. Y ahí está la parte que realmente me preocupa. Nosotros en mi día a día hemos fundado una fundación que se llama Cyber Guardians, y esa fundación se trata de publicar un análisis anual sobre la incidencia de las enfermedades mentales que tienen conexión causal al uso excesivo de las pantallas y exposición a los algoritmos, básicamente. Y también hemos trabajado en alto, en la empresa privada para la que trabajo. No sé si os acordáis de una cosa que se llama The Facebook Files, que eran cuando hubo un gran debate público, cuando Facebook pues se negaba de que habían tomado ciertas decisiones con respecto a la modificación de su propio algoritmo, con un conocimiento interno y con investigaciones ya previamente hechas internas que demostraban que el despliegue de los algoritmos que estaban utilizando estaban causando problemas de salud mental, particularmente en chicas, y no hicieron pues modificaciones al respecto con esa información, y Zuckerberg fue a juicio, o sea, tuvo que ser testigo en el Congreso de Estados Unidos y tal. Yo creo que ese es un ejemplo tremendo, porque realmente tenemos evidencia en un caso donde los diseñadores de los mismos algoritmos y esos mismos entornos han tenido información sobre los posibles o los probables efectos a las emociones, a la psicología de cierta demografía, y no la han querido cambiar. Y luego, años después, vemos pues los patrones de incidencia de diagnóstica de cierto tipo de enfermedad y adicción con respecto al uso de ese tipo de plataforma. Así que, nada, pues por poner un ejemplo y materializarlo un poquito, yo creo que, porque a veces esto de la parte cognitiva y todo suena un poco abstracta, pero ese flujo de poder y la toma de decisión con las tecnologías muy avanzadas y esos algoritmos que definen este entorno es algo muy real. Esto, Jonathan, me devuelve a la película. En Matrix, los humanos somos capaces de vivir en un entorno prácticamente ideal, y a cambio renunciamos a ser nosotros mismos, básicamente, ¿no? Ahí está el debate del libre albedrío y todo eso que podemos ver después. El viaje hasta eso es larguísimo, pero por el camino, mientras estas tecnologías nos van rodeando, ¿cómo podemos evaluar casi en términos farmacológicos el beneficio-riesgo? El que adoptamos y cómo, el que sale al mercado y cómo sale al mercado. ¿Es posible tener ese debate previamente? Probablemente con lo que ya hemos visto y con lo que está funcionando no, pero con todo lo que vemos que puede venir, sobre todo en el apartado que tiene que ver con la salud, como decía Ana. ¿Creéis que hay alguna manera de evaluar ese beneficio-riesgo como se hace con otro tipo de medicamentos? Yo creo que es muy difícil este tipo de decisión, o ese tipo de despertar se suele llegar a posteriori. Vamos a dividir mi comentario aquí. O sea, en el ámbito de las tecnologías digitales, como en mi ejemplo anterior, como generalmente lo problemático suele emerger después de un uso
intensivo durante tiempo y tarda tiempo en demostrarse, es difícil de identificar muchísimo de los problemas que luego vemos. Luego, en el caso de la gran variedad diversa de las posibles neurotecnologías, yo creo que hay algunos riesgos que se pueden detectar 100%. Y esos riesgos, pues, en función de cómo se utilice, se despliegue, pues, claro, sobre todo a nivel individual. Pero claro, es muy difícil detectar o entender el riesgo en el ámbito de la dinámica de poder a largo plazo, porque seguimos debatiendo hoy en día si las redes sociales, de hecho estamos ahora mismo en el medio de un debate global con varios países que han decidido implementar legislación al respecto, pero seguimos dentro de un debate con muchísimos datos sobre la mesa. Así que, claro, o sea, aunque, y eso también pasa en otros fenómenos, ¿no? Aunque los expertos estén de acuerdo, pues puede que no esté de acuerdo la industria o los que deciden la política por una gran variedad de incentivos complejos. Así que yo creo que esas cosas se tienen que tomar a base de datos siempre. Tenemos que intentar diseñar y aportar el flujo de información y de datos y de autonomía con respeto al individuo desde el principio. Y yo creo que como sociedad seguimos trabajando en el diseño de esos procesos. Pero como principio yo creo que ahí tenemos que empezar, que si no, pues sería muy difícil rastrear toda la información necesaria. Ana, ¿tú cómo lo ves? Sí, no estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jonathan, que es que hay, o sea, se lleva ya bastantes años, ¿no?, debatiendo esto, tanto en entorno académico, legislativo, y es verdad que las tecnologías están ahí, están emergiendo, están ya teniendo un impacto y todavía no hay una legislación, incluso ponerse de acuerdo en lo que hay que proteger y lo que no. Pero bueno, lo que sí que está claro es que es una categoría de datos personales especiales y que hay que tener una legislación distinta, ¿no?, para intentar protegerlos más que otros tipos de datos personales, como a lo mejor tu nombre, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que sí que se están haciendo cosas, ¿no? Desde el punto de vista de investigación, a ver, se tienen ya muchísimos datos. Y sí que es verdad, pues, que no se pueden controlar todos los factores que pueden influir, pero bueno, sí que se pueden intentar aislar algunos y investigar, ¿no? Pues por ejemplo, si pongo esta estimulación o no la pongo, ¿qué es lo que le pasa a las personas, ¿no? En los laboratorios estamos recogiendo nosotros datos en esa dirección, ¿no? Pues cojo 100 personas y a 100 personas, o a 50 personas les pongo esa estimulación y a estas 50 personas no, y cuál es el efecto que tiene en ti. Entonces sí que vemos que puedes tener, pues eso, pues un impacto. Nosotros trabajamos con imagen corporal, un impacto en tu imagen corporal, que esto también influye tu estado emocional, influye cómo te mueves, influye incluso tu identidad de género, o sea, es algo real, ¿no? O sea, con esto estamos influyendo tu propio yo, incluso, digamos. ¿Qué pasa? Que luego aparte hay muchos otros factores. Y antes mencionabas tú, decías, claro, antes teníamos tu red de apoyo, ¿no? Tu familia, tus amigos que te decían estas cosas, los médicos, y ahora tenemos estas tecnologías. Sí, pero están esas personas y esos médicos están ahí también. Nosotros también hemos visto, por ejemplo, hicimos un estudio en el que veíamos que cuántas personas estaban en tu red de apoyo social influía en cómo respondías a estas tecnologías de estimulación sensorial, te hacían como más resistentes. Entonces, si tenías pocas personas en tu red de apoyo, nosotros te hacíamos sentir que ahora mismo tu cuerpo era como mucho más grande o mucho más pequeño con facilidad. Cuando tenías una red de apoyo fuerte, no lo conseguíamos tan fácil. Entonces, esos factores también están ahí, tu entorno,
Los médicos también que te pueden ir guiando en el proceso, y esos factores también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? en el camino, en el estudio de la integración entre las diferentes cosas, los diferentes factores. Esto es muy importante porque en el fondo siempre pensamos que alguien va a llegar y va a poner soluciones desde arriba, ¿no? Pero a veces tenemos que tener también ciertas alertas de a qué podemos echar mano, de primera mano, para defendernos como personas en este caso, ¿no? ¿Qué consejos daríais a la gente que en realidad muchas veces ve que nos estamos convirtiendo en datos como humanos, casi al 100%, casi como los de Matrix, perdiendo voluntad y perdiendo el ejercicio de ser quien somos? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos en nuestro día a día? No, yo creo que lo importante es informarse. O sea, primero, muchas veces damos nuestro consentimiento súper rápido a las cosas, ¿no? Te sale una pantallita en el móvil diciendo aceptas o no aceptas y es que no te lo lees, o sea, directamente aceptas. Entonces, realmente estar informado de lo que estás dando consentimiento o no, pero también cómo seguir la discusión sobre todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? O sea, al final hay muchísima información ya ahí fuera. Creo que hay que estar informado. Lo que pasa es que también creo que la responsabilidad no se puede dejar en el propio ciudadano, ¿no? Aquí pues Jonathan está trabajando justo en eso, ¿no? Que al final pues tiene que haber el poder último. O sea, nosotros desde el punto de investigación podemos informar de muchas cosas, pero al final el poder último está en los gobiernos y en las empresas que están tomando decisiones sobre cómo hacer las cosas y que van a afectar directamente al ciudadano. Por otro lado, nosotros también, nosotros en general, en investigación también se está promoviendo mucho el que el ciudadano sea parte del proceso. O sea, no puedes diseñar unas tecnologías para un ciudadano, para un usuario y decirle, mira, esto es lo que hay, no sabes muy bien, es una caja negra para ti, esto no sabes lo que pasa, pero la tienes que usar. O puedes usarla, pero sin saber qué es lo que te va a pasar exactamente. Y debería ser la vuelta, ¿no? El ciudadano debería ser un diseñador más de esa tecnología, ¿no? Desde el principio, estar ahí tomando las decisiones y estar ahí realmente decidiendo qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, esto me sirve, esto no me sirve, y dar también como un rango de posibilidades y un rango de control de que tú puedas determinar qué es lo que te van a hacer estas tecnologías. Uh-huh. Jonathan, ¿tú cómo ves eso? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Está claro que no podemos hacerlo todo, pero debemos estar alertas de ciertas cosas o exigir ciertas soluciones en la onda. Claro, a mí me gusta el flujo que ha cogido ahí, ya empezando con el ciudadano y expandiéndolo a los más tochos, ¿no? A los gobiernos, a las grandes organizaciones que definen este tema. Yo creo que también hay que aterrizarlo primero a nivel individual, para no perder esperanza. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer cada persona para poder lidiar con esta revolución tecnológica y de datos que estamos viviendo, que realmente pues, las últimas generaciones no han lidiado con muchas cosas, pero esto es bastante especial. Pues a nivel individual sí que hay cosas que se pueden hacer. Lo primero, lo de informarse es importante. Estamos rodeadísimos de muchísimas tecnologías que desentendemos totalmente. Al leer los términos y las condiciones, tampoco nos vamos, a menos que seamos todos abogados avanzados con especialidad de la tecnología, tampoco nos vamos a enterar de todo. Sin embargo, hay recursos y también hay una actitud, una mentalidad que te puede llevar de mantener cierta sospecha sana sobre la infiltración de la tecnología en cada parte de tu vida. Ya os digo que hasta los expertos no mantienen en todos los ámbitos esa sospecha, pero creo que es algo que se puede desarrollar y hasta cierto punto y viene bien entender que
que cada tecnología y cada actividad situada dentro de este ámbito conlleva su riesgo. Bueno, hay otros consejos con respecto al uso de la tecnología que no está diseñada con el objetivo de explotar los datos o la privacidad. Para cada para cada correo o de plataforma de Google hay un Proton Mail, ¿no? Para cada Twitter hay un Blue Sky, que son básicamente plataformas paralelas, más o menos con las mismas funcionalidades, que han emergido para seguir al usuario y para intentar evitar la participación en la economía más explotativa de la atención. No venden datos, mantienen ciertos protocolos a nivel de la protección de los datos y la privacidad, ese tipo de cosas. Luego también a nivel, si pasamos de individual a nivel comunidad, el Cyber Guardians, volvemos a lo de la fundación, nosotros lo que estamos viendo nos inspira muchísimo, porque hay organizaciones o grupos relativamente pequeños, compuestos de pocas personas, que están intentando levantar la conciencia en este ámbito y mover la realidad de que lo que nos queda es la interacción personal, humana, real. y aunque suena a veces un poco banal que me vienes a contar que con todo esto, con los algoritmos, con la inteligencia artificial, lo suyo es volver a quedar en un parque, a hablar con mis colegas del barrio, pues sí, realmente es a nivel fundamental biológico lo que nos alimenta el alma, y yo creo que hay muchísimos grupos que están, por un lado, haciendo investigación para demostrar los riesgos muy serios asociados con el nuevo contexto tecnológico y la realidad que no se va a ir nunca, esta necesidad de compartir tiempo y espacio. Y luego, por último, que es otro gran tema que no tenemos tiempo de abordar, hay que apelar y formar parte de los procesos que nos llevan a influir y cambiar la política para devolver la capacidad de hablar directamente sobre esos temas al ciudadano a quien le afecta. Está claro que no podemos ser Neo luchando contra la Matrix solos, que necesitamos ese contacto con los demás, ese conocimiento y esa infraestructura que nos proteja en cierto modo, pero tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar atentos a lo que sucede. Hacemos una pequeña parada para adelantaros que la Fundación Mobile World Capital y el Observatorio de Derechos Digitales están preparando el primer encuentro internacional por los derechos digitales. Mantente atento y reserva estas fechas, 13 y 14 de mayo. La cita será en Barcelona, donde tendremos la oportunidad de repensar el presente digital y construir el futuro. Para más información, entra en encuentroderechosdigitales.com. Vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa, interrumpir esta tertulia para asomarnos a algunos de los trabajos y opiniones de algunos de los mayores expertos mundiales en el tema de la neurotecnología. Cuando la realidad supera la ficción. Brain-computer interfaces. This will change the world. What happens if instead of sending that command from the brain to a robot, you send it to another person? These are the magnetic nanoparticles. We can give commands to the brain. Theater of Thought, Teatro del Pensamiento, es un documental dirigido por el cineasta Werner Herzog. El documental explora los misterios del cerebro humano abordando cuestiones filosóficas, éticas y sociales relacionadas con los avances en neurotecnología y sus implicaciones sobre el pensamiento humano. El documental invita a reconsiderar el lugar de la mente y la conciencia en un mundo donde la frontera entre lo biológico y lo tecnológico se desdibuja cada vez más, exigiendo nuevas respuestas sociales y legales sobre la libertad del pensamiento y la inviolabilidad de lo humano. El nuevo mundo que nos prometen estas tecnologías es fascinante. La responsabilidad ética es una cuestión fundamental
cuando hablamos de tecnología y en concreto de neurotecnologías. Sobre todo nos preocupa más cuando vemos que supera esa frontera que pensábamos que existe, que es el cerebro. Este tipo de tecnologías pueden dar lugar a situaciones que hasta ahora no veíamos, si no tienen un alto componente ético. Pueden generar, por ejemplo, nuevas brechas, nuevas desigualdades. A ver, aquí siempre desigualdades en el sentido de que habrá personas que tengan acceso a esas tecnologías y personas que no lo van a tener. Entonces, sí, estas tecnologías, estamos hablando que nos pueden cambiar, ¿no?, nuestros procesos cognitivos, nuestra atención, ¿no?, hemos hablado. Pues al final, si hay personas que saben cómo utilizar estas tecnologías, se pueden beneficiar mucho de ellas, y las personas que no tengan acceso a ellas o que no sepan cómo emplearlas, pues no van a poder tener esos beneficios adicionales de la tecnología. Entonces, al final, esto sí que te puede abrir esta brecha de personas que tienen más posibilidades en la vida gracias a estas tecnologías. Sí, porque muchas veces pensamos también en neurotecnologías como modificaciones en el cuerpo que te hacen mejor, que te dan superpoderes, no solo que te curan, ¿no?, sino que te mejoran. Sí, esos superpoderes. Nosotros hablamos mucho de superpoderes, superhéroes y superheroínas en nuestro trabajo. Jonathan, ¿tú crees que existe una brecha entre quien tiene la información, entre quien sabe cómo manejarla, en quien se puede beneficiar económicamente? Total. Sí, total. O sea, yo creo que es algo que se dice en el ámbito de trabajo de Cyberguardians muchas veces, cyberguardians.org, es que lo sé, tal y como en la época de la comida basura, que los propios ejecutivos no permitían que sus hijos consumieran ese tipo de comida porque conocían perfectamente el daño que podía causar. Es un tema conocido que muchísimos ejecutivos de Silicon Valley limitan el tiempo de pantalla de sus propios hijos. Y yo creo que eso no es coincidencia, es conocimiento de causa y potencial impacto. Creo que hay una distinción clave, o sea, quienes hacen a tecnologías de mejora versus quienes son evaluados por tecnologías cognitivas o quienes son explotados por tecnologías con capacidad de influencia cognitiva. Esto puede reproducir y amplificar esas desigualdades existentes, evidentemente. Así que yo creo que a nivel micro, como hemos demostrado en la fundación, pues ya hay un daño clínico ya medible en los jóvenes sobre temas de salud mental, la percepción, la identidad, la atención, la relación social. Y yo creo que ese es un tema que se va a ir reproduciendo conforme vayamos introduciendo más tecnologías, cuasi neurotecnologías o directamente neurotecnologías en nuestros ámbitos, porque es que desentendemos mucho de las bases que nos van a permitir pues definir el mismo problema. Por ejemplo, con el tema del consentimiento. Yo creo que en el marco legal o legislativo ya entendíamos el consentimiento dentro de una caja. O sea, entendíamos perfectamente lo que quería indicar. Cuando empezamos a modificar los mismos procesos que llevan a la capacidad de generar o tener ese consentimiento, pues yo creo que vamos a necesitar una reestructuración de absolutamente todas esas bases. Y esa apertura yo creo que también puede dar raíz a posibles desigualdades si no tenemos cuidado. Cuando decías antes, Jonathan, que hay tecnologías en las que digamos que hemos conocido sus efectos adversos a posteriori, ¿no? Y eso ha impedido tener un debate previo quizás sobre sus consecuencias éticas, en las que se están trabajando ahora mismo de cara al futuro y que intervienen precisamente en nuestra mente, en nosotros mismos, en nuestro cuerpo.
¿Cómo se hace? O sea, ¿se mantiene un debate ético previo? ¿Hay una reflexión seria o se piensa realmente en el beneficio que puede obtener el que lo genere, Ana? Pues yo creo que pasa todo eso a la vez. Hay muchas cosas que, pues claro, se te pueden ocurrir a ti, ¿no? Esto podría tener esta implicación, pero hay muchas cosas que las entiendes por el camino. O sea, por ejemplo, nosotros en nuestros estudios con cambio de percepción de tamaño corporal, de hacer a la gente sentirse grande o pequeño, pues lo que vimos por el camino es que no solo haces a la gente sentirse con su cuerpo más grande o más pequeño, sino que también estamos influyendo en la identidad de género. Cuando hacemos... Nosotros, por ejemplo, tenemos un dispositivo que cambia el sonido de tus pasos, de manera que te hace, cuando estás caminando, tú te sientes eso más pesado, más ligero, pero lo que hemos visto es que la gente también se siente más femenino o más masculino. Entonces estamos ahí influyendo directamente. También hemos visto que hay diferentes influencias en si tú te quieres sentir más femenino, te influyen a lo mejor más ciertos estímulos que si te quieres sentir más masculino. Entonces, esto de repente pues, fue un descubrimiento que lo vimos por el camino, es que estamos influyendo en la identidad de género. Entonces, es un riesgo potencial que, bueno, un riesgo, una oportunidad, ¿no? También, porque podemos también dar herramientas a las personas para que ellos puedan sentirse más como realmente ellos quieren sentirse. Entonces, bueno, siempre son las dos caras de la moneda, ¿no? De riesgo-beneficio, pero que es verdad que muchas veces lo aprendes por el camino. Responsabilidades que deberíamos tomar todos los que estamos implicados en el diseño de estas tecnologías, pues intentar desde el principio hacer estas reflexiones, hacer ejercicios como los que hacemos nosotros, en donde te planteas para cada tecnología las utopías o distopías relacionadas con ellas. Entonces, esto sí que se pueden hacer talleres en los cuales hagas lluvia de ideas sobre todas las posibles utopías o distopías relacionadas con esto, para intentar identificar los diferentes riesgos y oportunidades. Y bueno, al final, retomando un poco lo que decíais antes, es que estamos hablando mucho de riesgos, pero sí, y hay que hablar de oportunidades. Sí. Si tú tuvieras una tecnología que es que te hace sentir exactamente como tú te quieres sentir ese día, que te hace sentir mucho mejor, que te hace concentrarte mucho mejor en el trabajo, que te hace ser más eficiente, que te hace ser socialmente, ¿no? Comportarte como a ti te gustaría, no elegirías usar esas tecnologías. Entonces, como que también están esos beneficios ahí que son importantes. Está claro. El debate también se abre ahí en el sentido de la responsabilidad. Obviamente las buenas intenciones siempre se presumen y es una ventaja poder contar con tecnología que nos hace mejores y que nos soluciona problemas. Pero cuando llegan los efectos adversos, o sea, este tipo de tecnología vendrá con un prospecto, como vienen los medicamentos. Si hay un porcentaje de que esto salga mal y tenga esta consecuencia negativa, y esa consecuencia negativa la asume el que produce la tecnología. En las redes sociales ya no es así. Es a posteriori, ¿no? Pero en estos nuevos dispositivos, nuestras nuevas tecnologías. Es interesante, depende muchísimo de cómo se perciba por parte de la sociedad. O sea, nosotros vivimos en sociedades donde tenemos... Eso también nos devuelve a lo de... Pues esto en qué parte del funnel analizamos o somos capaces de detectar tanto los beneficios como los riesgos con respecto a estas tecnologías. Pues yo creo que a nivel individual nos suele gustar la idea de mantener la autonomía sobre
pues nuestra decisión y tanto, o sea, el aprovechamiento del beneficio como el riesgo que puede causar. Pero en realidad yo creo que estas tecnologías se mueven por la concentración de capacidad económica, de capacidad de conocimiento, de capacidad infraestructural de diseñar, desarrollar, desplegar y llevar al mercado este tipo de tecnología. Así que yo creo que la realidad nos cuenta otra historia. El poder de influir o de decidir o de desarrollar tecnologías con un poco de previsión de esa balance entre riesgos y oportunidades llega al individuo mucho más tarde. Llega al individuo mucho más tarde. Así que yo creo que habría que empezar a plantear estas, tal y como se está haciendo en muchos laboratorios, en muchas universidades, estas preguntas con muchísima antelación para que no nos pille el toro, porque veo aquí que solemos debatir estos temas a nivel individual después del despliegue masivo al mercado, cuando el daño o la oportunidad ya se está desarrollando. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje de la tecnología. Nos va a ayudar muchísimo, nos va a hacer mucho mejores, nos va a hacer vivir mejor. Pero tenemos muchísimas preguntas que no sabemos resolver a día de hoy y que tenemos que resolver de algún modo para cuando esos nuevos escenarios con los que decía Ana que ellos jugaban para ver qué es lo que sucede después, cuando esos escenarios lleguen y tengamos que reaccionar. Ana, Jonathan, muchísimas gracias por acompañarnos en el algoritmo que sabía demasiado. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias. El algoritmo que sabía demasiado, un podcast del Observatorio de Derechos Digitales. Antes de marcharnos, os recordamos algunos puntos importantes. La regulación de nuestros neuroderechos intenta proteger nada menos que lo que nos hace humanos libres y conscientes. Y por eso se basa en 5 aspectos fundamentales. El primero, nuestra privacidad mental. Tenemos que proteger el contenido de nuestra mente, impidiendo que sea descifrado o alterado sin consentimiento. También está el libre albedrío. Salvaguardar la habilidad de tomar decisiones libres, sin interferencias externas de tecnologías neuronales, es clave. En tercer lugar, tenemos que proteger la identidad personal, nuestra integridad psíquica, evitando manipulaciones externas que modifiquen el yo. Además, tenemos que garantizar un acceso justo y no discriminatorio a tecnologías de mejora cerebral y sensorial. Tenemos que buscar un acceso equitativo. Y por último, en quinto lugar, nos debemos proteger contra los sesgos algorítmicos, evitar discriminaciones o manipulaciones derivadas de algoritmos utilizados en neurotecnología. Y hasta aquí el algoritmo que sabía demasiado, un podcast del Observatorio de Derechos Digitales impulsado por Fundación Hermes y Red.es y financiado por la Unión Europea. Si quieres disfrutar de más episodios, solo tienes que retroceder. Hay 13 capítulos esperando que los escuches. Nosotros nos vamos con el planteamiento de una lección, la que Morfeo le ofrece a Neo en The Matrix, la misma que se nos plantea a todos nosotros y que hemos ido en el fondo viendo a lo largo de esta temporada. ¿Debemos tomar la pastilla azul y vivir en la ignorancia de la realidad? ¿O tomar la pastilla roja y afrontar los retos que se nos presentan? Ya lo sabéis, desde aquí apostamos por la pastilla roja.